Mis padres querían que yo y mis hermanos nos viéramos idénticos. No tenía idea de hasta dónde llegarían. Cuando yo tenía 6 años y mi hermana menor apenas tenía 2, mis padres empezaron a obligarnos a coincidir perfectamente. El mismo peso, los mismos cortes de pelo medidos con una regla, la misma ropa, aunque teníamos edades y tamaños diferentes. Todas las mañanas nos alineamos mientras mamá medía nuestro cabello. Y si el de alguien estaba aunque fuera un poquito más largo, lo cortaba ahí mismo. El emparejamiento se volvió peligroso una vez que llegamos a la pubertad. Nuestra hermana Bayelit se desarrolló temprano, y mamá le envolvió el pecho tan fuerte con vendaje 6 que se desmayó en la clase de gimnasia. Luego mamá nos rellenó al resto con sostenes acolchados para que coincidiéramos. Teníamos que teñir nuestro cabello del mismo tono cada 2 semanas y los químicos nos quemaban el cuero cabelludo tan fuerte que nos salían costras. Luego la voz de Ruby se mantuvo aguda mientras las nuestras se volvían más graves. Así que ella tenía que practicar hablando más bajo hasta que perdió la voz por completo durante un mes. Los maestros no podían distinguirnos y no nos permitían corregirlos. Yo quería probar para el equipo de fútbol, pero Bayelit odiaba los deportes y si una de nosotras hacía algo, todas teníamos que hacerlo. Ruby era increíble con el violín, pero tuvo que dejarlo porque el resto de nosotras éramos terribles y eso nos hacía diferentes. Me vino la regla a los 11 años y tuve que ocultarla durante 2 años hasta que le vino a Bayelit. Usando papel higiénico arrugado porque pedir toallas sanitarias revelaría que no nos estábamos desarrollando idénticamente. La vergüenza de mancharse los pantalones en clase mientras fingía que nada pasaba todavía me enferma. Nuestros cuerpos seguían creciendo de manera diferente porque eso es lo que hacen los cuerpos. Hazel creció 5 pulgadas en un verano y papá la obligaba a encorvarse constantemente hasta que su columna se dañó. Ruby se quedó diminuta así que le ponían alzas enormes en los zapatos que le hinchaban los tobillos. Luego nuestras caras empezaron a cambiar. La nariz de Bayelit se volvió más ancha. Hazel desarrolló pómulos marcados. Los ojos de Ruby se mantuvieron más redondos que los nuestros. Nuestros padres probaron de todo, desde ejercicios faciales hasta dormir con máscaras que supuestamente remodelaron los huesos. Cuando cumplí 15 años, intenté huir. Llegué a la estación de autobuses antes de que me atraparan. Y después de eso, instalaron cerraduras en las puertas de nuestros dormitorios que solo se cerraban desde afuera. Pusieron cámaras en cada habitación y nos obligaban a registrarnos cada hora que estábamos despiertas. Si una de nosotras iba al baño demasiado tiempo, mamá golpeaba la puerta gritando sobre la individualidad secreta. Nos sacaron a todas de la escuela normal y empezaron a educarnos en casa para que nadie pudiera corrompernos con ideas sobre ser personas diferentes. Me sentía como si me estuviera ahogando en la igualdad, perdiendo la pista de dónde terminaba yo y dónde empezaban mis hermanas. Fue entonces cuando encontraron a un doctor que había perdido su licencia en Estados Unidos pero todavía operaba en México. Nos examinó como si fuéramos ganado, tomando medidas mientras hablaba de arreglarnos. Le rasuraba los pómulos a Hazel, le ensanchaba la nariz a Ruby, le estrechaba la de Bayelit, me pegaba las orejas hacia atrás para que coincidieran con las de Ruby. Incluso alteraría nuestras líneas del cabello y labios para que fueran exactamente idénticos. Mis padres le pagaron $20,000 por adelantado y programaron todo para 2 semanas después de mi 16º cumpleaños. Una semana antes de que se suponía que nos fuéramos a México, Bayelit intentó quitarse la vida tragándose un frasco de pastillas para dormir. Sobrevivió, pero el hospital hizo preguntas sobre las cicatrices en su pecho por años de vendaje. Nuestros padres mintieron y dijeron que ella lo hizo a sí misma porque tenía problemas de imagen corporal. Lo usaron como prueba de que necesitábamos las cirugías para ser felices. Adelantaron la fecha de nuestra cirugía a 3 días después antes de que ningún trabajador social pudiera investigar. Mamá empacó mientras papá nos daba una conferencia sobre cómo el egoísmo de Bayelit era solo miedo a volverse perfecta. Ya le habían dicho a todos que íbamos a un campamento especial. La van al aeropuerto llegaría a las 4 de la mañana. Esa noche nos hicieron tomar pastillas para dormir para que no intentáramos huir. Yo fingí tragar la mía pero la escupí cuando mamá miró hacia otro lado. Me quedé despierta escuchando la respiración de mis hermanas, sabiendo que en 12 horas estaríamos en cirugía. Mamá nos había mostrado el plan final, y incluía cosas que no había mencionado antes. Como quitarnos costillas para hacer nuestros torsos idénticos y alterar nuestras cuerdas vocales para que nuestras voces coincidieran permanentemente. A las 3:45 de la mañana, la van llegó. Llevaron a mis hermanas drogadas una por una mientras yo fingía estar dormida.
Cuando papá me levantó, me quedé flácida, esperando mi oportunidad para correr una vez que estuviéramos afuera. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo notaría. Pero cuando llegó a la van, sentí algo afilado pincharme el cuello. Mamá estaba allí con una jeringa, sonriendo. ¿Realmente pensaste que confiaríamos solo en las pastillas?, preguntó mientras mi visión se volvía borrosa. Hemos estado planeando esto durante años. Las drogas actuaron rápido y mi cuerpo se volvió verdaderamente flácido mientras me cargaban junto a mis hermanas. Lo último que vi fue el letrero del aeropuerto mientras nos incorporábamos a la autopista. Sabiendo que ninguna de nosotras despertaría de esas cirugías como nosotras mismas, excepto que las drogas no me dejaron completamente inconsciente. Mi cuerpo se volvió flácido como mamá quería, pero mi cerebro se mantuvo lo suficientemente despierto para saber lo que estaba pasando. Mantuve los ojos casi cerrados, solo rendijas diminutas para poder ver las luces del tablero y la carretera oscura pasando. Mamá estaba sentada en el asiento del pasajero repasando su historia en voz alta, practicando como le diría al personal del aeropuerto que íbamos a un campamento especial de artes en México. Papá la corrigió 2 veces sobre en qué ciudad volaríamos, y ella le espetó que lo hiciera bien porque un detalle equivocado podría arruinar todo. Mis hermanas respiraban lento y pesado a mi lado. Realmente noqueadas por lo que sea que tomaron. La van olía al aromatizante de vainilla que mamá siempre usaba y al olor químico del tinte para el cabello que habíamos usado 2 días antes. Conté las señales de salida que pasábamos, tratando de mantenerme enfocada y no dejar que las drogas me arrastraran. Salida 7, salida 9, salida 11. Mi corazón latía tan fuerte que me preocupaba que lo escucharan en la van silenciosa. Papá se incorporó a la rampa de salida del aeropuerto y el gran letrero azul con el símbolo de avión se iluminó en nuestros faros. Esto estaba realmente pasando a menos que alguien en el aeropuerto notara que algo estaba mal con 4 chicas adolescentes inconscientes. Papá se detuvo en el carril de descenso de salidas donde los otros viajeros madrugadores estaban descargando sus maletas. Bajó y abrió la puerta corrediza de la van y el aire frío entró, haciéndome querer temblar, pero me obligué a quedarme completamente quieta. Agarró un carrito de equipaje del rack cercano y lo acercó. Sentí sus manos bajo mis brazos mientras me levantaba y me colocaba en el carrito de metal, mi cabeza cayendo hacia un lado. Cargó a Bai Elite junto a mí, luego a Ruby, luego a Hazel, arreglándonos como si fuéramos carga en lugar de personas. Mamá rodeó y empezó a arreglar nuestras sudaderas rosadas a juego, subiendo más la cremallera de la mía y alisando el cabello de Hazel. Tiró de la manga de Ruby para que coincidiera exactamente con las demás, murmurando sobre cómo necesitábamos vernos perfectas incluso ahora. A través de mis ojos apenas abiertos, vi a otras personas pasando con sus maletas con ruedas. Una mujer con traje de negocios nos miró durante un largo momento, con la cara confundida. Un hombre con 2 niños redujo la velocidad para mirar, pero luego todos siguieron caminando, tirando de sus maletas hacia las puertas de la terminal. Nadie se detuvo. Nadie hizo preguntas. Solo apartaron la mirada como si fuéramos algo incómodo que no querían enfrentar. Mamá empujó el carrito a través de las puertas automáticas hacia la terminal, y las luces fluorescentes brillantes golpearon mis párpados cerrados como cuchillos. El brillo repentino hizo que mis ojos se humedecieran, pero no podía secarme las lágrimas. Escuché el eco de los anuncios rebotando en los techos altos. Algo sobre bolsas sin atender y alertas de seguridad. Las ruedas del carrito chirriaban en el piso brillante. Papá caminaba a nuestro lado llevando nuestros 4 pasaportes y una carpeta con todo el papeleo de México. Mi cabeza rebotaba ligeramente con cada empujón del carrito, y tenía que concentrarme mucho en mantener mi cuerpo flácido y mi respiración estable. La terminal estaba casi vacía tan temprano en la mañana. Solo unos pocos viajeros cansados dispersos. Pasamos una cafetería que aún no estaba abierta, y una tienda de regalos cerrada con su reja metálica bajada. Las luces del techo eran tan brillantes que dolían incluso a través de mis párpados. Los zapatos de mamá hacían clic en el piso con ese ritmo rápido que significaba que estaba nerviosa. Estaba empujando el carrito más rápido ahora, dirigiéndose hacia los mostradores de check-in internacional al final de la terminal. La agente de la aerolínea levantó la vista de su pantalla de computadora cuando nos acercamos. Podía verla a través de mis pestañas. Una mujer de quizás 30 años con el cabello recogido en un moño. Miró su pantalla, luego a nosotras, luego de vuelta a su pantalla. Sus cejas se juntaron y ladeó ligeramente la cabeza.
Escribió algo en su teclado y su ceño se profundizó. Levantó su teléfono e hizo una llamada rápida y en menos de un minuto otra agente con chaleco de supervisora se acercó. Tuvieron una conversación en voz baja mientras nos miraban y la supervisora señaló algo en la pantalla de la computadora. La primera agente asintió y señaló hacia nosotras en el carrito. Sentí una chispa diminuta de esperanza encenderse en mi pecho. Alguien estaba notando. Alguien estaba viendo que algo estaba mal con 4 chicas adolescentes idénticas que no se movían ni respondían. La supervisora se inclinó más cerca para vernos mejor, y vi su boca moverse en una pregunta a mis padres. Sabía que esta era mi oportunidad. Forcé a mis ojos a enfocarse, aunque las drogas hacían que todo estuviera borroso. La agente se inclinó más cerca para verificar si estábamos respirando. Su cara entró en foco claro a solo pulgadas de la mía. Reuní cada pedazo de control que me quedaba y dejé que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Rodó lenta y obvia hasta mi mandíbula. Sus ojos se abrieron mucho y retrocedió rápido, su mano alcanzando el teléfono en el mostrador. Le dijo algo cortante a la supervisora y señaló directamente mi cara. La expresión de la supervisora cambió completamente y también agarró el teléfono. Mamá empezó a hablar con esa voz dulce, explicando algo, pero las agentes ya no estaban escuchando. Estaban haciendo llamadas y mirándonos con preocupación y alarma en lugar de solo confusión leve. 3 minutos después, un oficial de policía del aeropuerto se acercó rápido, con la mano descansando en su cinturón. Era alto y negro con ojos amables que nos miraron primero antes de volverse hacia mis padres. Su placa decía Hayes, y sacó un pequeño cuaderno. Les preguntó a mis padres por qué 4 adolescentes estaban completamente inconscientes a las 4 de la mañana. Papá lanzó la historia que habían practicado, con voz suave y razonable. Explicó que éramos viajeras ansiosas que nos poníamos nerviosas por viajar. Dijo que mamá nos había dado algo de medicamento para ayudarnos a descansar para el vuelo. Sonrió esa sonrisa encantadora que usaba con maestros y doctores, la que usualmente hacía que la gente confiara en él y dejara de hacer preguntas. Mamá intervino con más detalles, con voz dulce y preocupada como si fuera la madre más cariñosa del mundo. Habló sobre el campamento especial de artes en México al que íbamos. Dijo que habíamos estado tan emocionadas que no habíamos podido dormir durante días. Explicó cómo nos había dado algo suave y seguro para ayudarnos a descansar para el vuelo largo. Usó palabras como crianza responsable y su mejor interés y solo queremos que estén cómodas. Estaba usando ese tono exacto que había usado con el personal del hospital cuando Bayelit intentó morir, la voz que la hacía sonar como una madre devota que solo quería ayudar a sus hijas. La voz que usualmente funcionaba con todos. El oficial Hayes se agachó junto al carrito, con su cara al nivel de la mía. Levantó suavemente mi mano en la suya, su piel cálida contra mis dedos fríos. Habló en voz baja, lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Dijo que si podía oírlo, apretara su pulgar. Reuní cada pedazo de fuerza que me quedaba en mi cuerpo drogado. Enfoqué toda mi energía en mi mano. Apreté tan fuerte como pude, que no fue muy fuerte por lo que mamá me inyectó en el cuello, pero apreté. Todo su cuerpo se quedó completamente quieto. Sus ojos se fijaron en mi cara y su agarre en mi mano se apretó ligeramente. Lo había sentido. Sabía que yo estaba consciente. Sabía que algo estaba muy mal aquí. Hayes se levantó rápido y sacó la radio de su cinturón. Llamó a IMS con una voz calmada pero urgente. Les dijo a mis padres que nadie abordaría ningún avión hasta que el personal médico nos revisara. En menos de 2 minutos, 2 paramédicos llegaron corriendo con sus bolsas de equipo. Empezaron a revisar nuestros signos vitales, uno tomando mi pulso mientras el otro revisaba a Bayelit. El primer paramédico levantó mi párpado y encendió una luz en mi ojo, luego hizo lo mismo con Ruby. Le dijo algo a su compañero sobre nuestras pupilas estando demasiado pequeñas. El segundo paramédico revisó nuestra respiración con un estetoscopio y dijo que era demasiado superficial para un sueño normal. Se miraron entre sí y luego a Hayes con expresiones que decían que esto no estaba bien. La voz de mamá se volvió más alta y tensa. Insistió en que estábamos bien y que íbamos a perder nuestro vuelo. Dijo que estaban haciendo un gran problema de nada. Siguió hablando sobre el campamento y cómo llegaríamos tarde y cómo esto era todo innecesario. Papá puso su mano en su brazo, probablemente tratando de señalarle que se calmara, pero podía ver el pánico empezando a romper su actuación de padres perfectos. La voz dulce de mamá ahora tenía un filo.
La sonrisa de papá se veía forzada y tensa. Los paramédicos siguieron revisándonos y hablando con Hayes, y sabía que nuestros padres podían sentir que el control se les escapaba por primera vez en años. El primer paramédico se inclinó más cerca para revisar mi pulso otra vez, y sus dedos rozaron mi cuello donde mamá me había pinchado con la aguja. Se congeló por un segundo, luego giró suavemente mi cabeza para verlo mejor. Su compañero se acercó rápido, y ambos miraron la pequeña marca roja con el diminuto rastro de sangre todavía fresca en mi piel. El primero sacó su radio y llamó a su supervisor, mientras el segundo paramédico se movía para revisar a Bayelit. Encontró la misma marca en su cuello en el mismo lugar exacto. Luego revisó a Ruby y encontró otra, luego a Hazel. Las 4 teníamos sitios de inyección idénticos que todavía estaban rojos y frescos. La voz del supervisor crujió de vuelta por la radio, pidiendo detalles. Y el primer paramédico dijo algo sobre múltiples menores con signos de sedación forzada y posible medicación no voluntaria. Miró directamente a Hayes y dijo, esto no parecía medicamento para la ansiedad dado por un padre. Esto parecía que alguien estaba drogando deliberadamente a niños que no querían ser drogados. Hayes escribió algo en su cuaderno y su mandíbula se tensó. Caminó hacia donde mis padres estaban parados juntos cerca del mostrador de check-in y le pidió a papá que se apartara con él para verificar nuestros documentos de identificación. La cara de papá mostró sorpresa, pero siguió a Hayes unos pies más allá mientras otro oficial se acercaba más a mamá. Hayes sacó su propio cuaderno y empezó a hacerle preguntas a papá sobre nuestro viaje. ¿Exactamente a dónde en México íbamos? ¿Qué ciudad? ¿Cuál era el nombre de la instalación? Papá respondió rápido, diciendo que íbamos a un campamento en Tijuana. Hayes lo anotó, luego volvió con mamá y le hizo las mismas preguntas. Ella dijo que íbamos a Mexaley para un programa especial. Hayes miró su cuaderno donde había escrito ambas respuestas y sus cejas se levantaron. Le pidió a mamá que confirmara el nombre de la ciudad y ella dijo Mexaley. Definitivamente Mexaley. Le mostró lo que papá había dicho y su cara se puso blanca. Empezó a hablar rápido sobre cómo ambos tenían razón. El programa tenía ubicaciones en ambas ciudades. Solo estaban confundidos sobre en qué instalación empezaríamos primero. Pero Hayes siguió escribiendo y su expresión decía que no le creía en absoluto. Sacó una cámara de evidencia de su cinturón y volvió a donde yo estaba acostada en el carrito. Tomó varias fotos de la marca de inyección en mi cuello desde diferentes ángulos, el flash brillante incluso a través de mis párpados cerrados. Luego fotografió las marcas en todas mis hermanas. Se apartó y habló por su radio usando códigos que yo no entendía. Pero escuché la palabra tráfico 2 veces y algo sobre posibles códigos de abuso. Mamá también lo escuchó porque empezó a llorar inmediatamente. Pero estas no eran lágrimas tristes ni asustadas. Su cara estaba enojada y su voz era alta y tensa cuando dijo que estaban siendo ridículos. Solo éramos una familia tratando de tomar un viaje. ¿Cómo se atrevían a sugerir algo tan horrible? Las lágrimas corrían por su cara, pero sus ojos se veían enojados, no tristes. Una mujer con traje gris de pantalón caminó rápido a través de la terminal hacia nosotros. Tenía una placa prendida en su cinturón y un teléfono presionado contra su oreja. Terminó su llamada y se presentó a Hayes como Cristina Owens de CPS de guardia. Dijo que había recibido la alerta sobre nuestro caso y que necesitaba decirle algo importante. Ya había un reporte abierto de 2 semanas atrás cuando Bayelit estaba en el hospital. El hospital había señalado preocupaciones sobre lesiones en su pecho por materiales de vendaje, y habían querido hacer una evaluación completa. Pero nuestros padres habían sacado a Bayelit del hospital antes de que la trabajadora social pudiera terminar la evaluación. Cristina dijo que el caso había sido asignado a una trabajadora que estaba tratando de programar una visita al hogar, pero ahora aquí estábamos en el aeropuerto a punto de salir del país. Hayes le mostró las fotos de nuestras marcas de inyección y las notas sobre nuestros padres dando nombres de ciudades diferentes. Cristina miró las fotos durante un largo rato, luego miró a mis padres, luego de vuelta a Hayes. La supervisora de la aerolínea se acercó y dijo que nuestro abordaje estaba oficialmente denegado. Necesitaríamos autorización médica completa antes de que se aprobara cualquier viaje y esa autorización tendría que venir del personal médico del aeropuerto y de CPS. Hayes y Cristina empezaron a caminar hacia la clínica médica del aeropuerto y les dijeron a nuestros padres que nos siguieran con nosotras. Papá inmediatamente empezó a discutir sobre nuestros derechos y cómo no podían obligarnos a ir a ningún lado.
Mamá todavía estaba llorando y diciendo que los estaban persiguiendo por sus elecciones de crianza, pero Ayes solo siguió caminando y le hizo un gesto a los paramédicos para que nos llevaran. Papá y mamá tuvieron que seguir o quedarse atrás. Estábamos a medio camino a través de la terminal cuando papá de repente agarró el brazo de mamá y ambos se volvieron hacia el garaje de estacionamiento. Ayes lo vio y se movió rápido para bloquear su camino. Dijo muy claramente que si intentaban irse con nosotras o interferir con la evaluación médica, serían detenidos inmediatamente. La cara de papá se puso roja brillante y empezó a gritar sobre encarcelamiento falso y detención ilegal. Pero 2 oficiales más aparecieron de algún lugar y se pararon a cada lado de Ayes. Papá dejó de gritar y su boca se cerró de golpe. Mamá siguió llorando, pero no intentó irse de nuevo. La clínica del aeropuerto era pequeña y brillante con paredes blancas y olor a químicos de limpieza. Una enfermera con uniforme azul nos recibió en la puerta y dirigió a los paramédicos para que nos llevaran a áreas separadas con cortinas. Otra mujer entró usando el mismo uniforme azul con una placa que decía que su nombre era Albina Mar y era enfermera forense. Empezó conmigo cerrando la cortina alrededor de mi área de examen. Habló suavemente, preguntando si podía oírla, explicando lo que iba a hacer. Revisó mis signos vitales primero, luego levantó suavemente mi camisa para examinar mi torso. Su mano se detuvo cuando vio las cicatrices a través de mi pecho. Líneas rojas largas donde los materiales de vendaje que Bayelit tenía que usar habían rozado mi piel, también. Cuando mamá me obligaba a usar las mismas cosas para coincidir con ella. La cara de Albina se mantuvo calmada, pero sus ojos se volvieron tristes. Volvió a bajar mi camisa y luego separó cuidadosamente mi cabello para mirar mi cuero cabelludo. Encontró las quemaduras químicas por años de tinte para el cabello, los lugares donde la piel todavía estaba áspera y dañada. Tomó fotos de todo con una cámara médica, documentando cada lesión cuidadosamente. Escuché que se movía a la siguiente área con cortina para examinar a una de mis hermanas. Cristina Owens apartó mi cortina y entró. Acercó una silla a la mesa de examen y se sentó para que su cara estuviera al nivel de la mía. Explicó muy suavemente que estaba iniciando procedimientos de custodia protectora de emergencia. Eso significaba que no íbamos a volver a casa con nuestros padres hoy. Nos quedaríamos en algún lugar seguro mientras la investigación ocurría. El alivio me golpeó tan fuerte que todo mi cuerpo empezó a temblar. No podía controlarlo. Solo temblando por todas partes como si tuviera frío aunque la habitación estaba cálida. Albina volvió a entrar y envolvió una manta cálida alrededor de mis hombros, metiéndola con cuidado. A través de la cortina, escuché la voz de mamá, dulce y preocupada, hablando con Cristina. Estaba contando historias sobre lo dedicada que era con nosotras, como solo quería que alcanzáramos nuestro máximo potencial. Como había sacrificado todo para ayudarnos a convertirnos en las mejores versiones de nosotras mismas. La voz de Cristina regresó calmada y profesional. Dijo que la evidencia médica hablaba por sí sola. Las marcas de inyección, las cicatrices de vendaje, las quemaduras químicas, la decisión de custodia no era negociable en este momento. La voz de mamá se volvió más alta, más desesperada, pero Cristina no cambió su tono en absoluto. 2 enfermeras entraron con sillas de ruedas y empezaron a prepararnos para transportarnos al hospital principal para evaluaciones completas. Nos sacaron una por una a través de puertas diferentes. Terminé en una habitación de hospital sola. La puerta se cerró y de repente estaba sola en un espacio sin mis hermanas justo al lado. Por primera vez desde que tenía 6 años, estaba en una habitación por mí misma. El espacio se sentía enorme y vacío y equivocado. El silencio era tan fuerte que me dolían los oídos. Casi llamé a ellas, casi grité sus nombres para asegurarme de que todavía estaban cerca. Pero luego recordé que esta separación, este horrible sentimiento de soledad, podría ser lo que nos salve. Así que me quedé callada y dejé que el espacio se quedara vacío a mi alrededor. Un golpe suave me sacó del sentimiento de vacío, y Albina entró por la puerta llevando una cámara negra grande con flash. Me preguntó si estaba bien que tomara fotos de mis lesiones para el caso judicial, y asentí porque mostrar pruebas se sentía como el único poder que me quedaba. Empezó con mi cuero cabelludo, separando suavemente secciones de mi cabello para fotografiar los parches ásperos donde años de tinte químico habían quemado la piel hasta que cicatrizó. La cámara hizo clic y flash mientras se movía metódicamente, documentando cada área de daño con la misma atención cuidadosa que había usado durante el examen inicial.
Me pidió que levantara mi camisa y fotografió las líneas rojas a través de mis costillas donde los materiales de vendaje habían rozado mi piel en carne viva, aunque yo no era la que necesitaba vendaje. Cada flash se sentía como si estuviera congelando la evidencia en su lugar, haciéndola real y permanente de una manera que me asustaba, pero también me hacía sentir. Albina se movió a fotografiar mis brazos después, capturando los moretones de donde papá me había agarrado cuando me cargó a la van, luego el sitio de inyección en mi cuello que ya se estaba poniendo morado. Me agradeció en voz baja cuando terminó y dijo que estas fotos ayudarían a mantenernos a salvo. Cristina entró justo después de que Albina se fuera, acercando la silla a mi cama otra vez y preguntando si me sentía lista para hablar sobre lo que pasó. Intenté explicar sobre los planes de cirugía y el doctor mexicano, pero el sedante todavía hacía que todo estuviera borroso y mis palabras salían mal y lentas. Me frustré tratando de hacer que mi boca funcionara bien, tratando de contarle sobre la extirpación de costillas y los cambios en las cuerdas vocales, pero las oraciones seguían desmoronándose a la mitad. Cristina se acercó y apretó suavemente mi mano, diciéndome que estaba bien, y que podíamos hablar más cuando las drogas se hubieran pasado completamente. Se quedó sentada allí aunque yo no podía hablar bien, solo estando presente mientras yo luchaba a través de la niebla. Afuera de mi puerta, escuché la voz de mamá poniéndose más fuerte, exigiendo verme e insistiendo en que tenía derecho a estar presente para cualquier entrevista. La voz de papá se unió a la de ella, enojada y aguda, y el sonido de eso hizo que mi pecho se apretara con un miedo viejo que vivía en mis huesos. La seguridad del hospital debe haber estado bloqueando la puerta porque escuché una voz masculina calmada explicando que solo el personal autorizado estaba permitido en las habitaciones de pacientes en este momento. Papá empezó a gritar sobre sus derechos como padre y como esto era detención ilegal. Su voz subiendo a ese tono peligroso que usualmente nos hacía congelarnos a todas. La voz del guardia de seguridad se mantuvo nivelada y firme, sin moverse de su posición, y me di cuenta de que no le tenía miedo a papá en absoluto. Cristina miró hacia la puerta y luego de vuelta a mí, preguntando si me sentía segura con el guardia allí. Y asentí, aunque escuchar la ira de papá a través de la puerta me hacía querer esconderme debajo de la cama. Hayes apareció en mi puerta unos 20 minutos después, asintiendo al guardia de seguridad antes de entrar a hablar con Cristina. Dijo que había asegurado órdenes judiciales para registrar nuestra casa en busca de las cerraduras de las puertas de los dormitorios, las cámaras de vigilancia y cualquier otra evidencia de lo que nuestros padres estaban planeando. El juez había firmado en menos de una hora una vez que vio las fotos de nuestras marcas de inyección y escuchó sobre el viaje a México. Cristina preguntó sobre el cronograma y Hayes dijo que su equipo estaba ejecutando la orden de registro en ese momento, recolectando las cámaras y las cerraduras y los registros de mediciones de mamá. Sentí una extraña mezcla de alivio y culpa sabiendo que extraños estaban revisando nuestra casa y documentando todas las formas en que nuestros padres nos habían controlado. Mientras Hayes registraba la casa, otros investigadores fueron de puerta en puerta entrevistando a nuestros vecinos. Cristina recibió copias de sus declaraciones y me leyó algunas. Múltiples vecinos confirmaron que nunca nos veían afuera por separado, siempre como un grupo moviéndonos juntos. Una vecina dijo que siempre usábamos atuendos a juego y caminábamos en fila como pequeños soldados. Otra mencionó que nunca jugábamos con otros niños del vecindario. La declaración que más me enojó fue de la mujer que vivía 3 casas más abajo. Le dijo al investigador que pensaba que era lindo lo coordinadas que éramos, como si fuéramos un conjunto a juego o un equipo de natación sincronizada. Esa palabra lindo me hizo querer gritar. Nadie cuestionó si lindo era en realidad control. Nadie se preguntó si 4 chicas adolescentes moviéndose en perfecta unión era tal vez una señal de que algo estaba mal. Solo pensaban que era encantador y diferente y seguían con su día. Bridget Ainsworth vino a verme por la tarde. Era una mujer probablemente en sus 50 años con cabello gris recogido y ojos directos que me miraban como si realmente quisiera escuchar lo que tenía que decir. Se presentó como mi guardiana Adelite y explicó que eso significaba que su trabajo era averiguar qué era realmente lo mejor para mí y mis hermanas, luego decírselo al juez. Acercó una silla a mi cama y me hizo una pregunta que nadie más me había hecho todavía. Quería saber qué quería yo que pasara realmente, no lo que pensaba que se suponía que dijera o lo que haría felices a los adultos. Lo pensé durante un largo rato antes de responder. Le dije que quería sentirme segura y que quería que mis hermanas estuvieran seguras. No quería castigar a mis padres tanto como solo quería que se detuvieran. Quería que entendieran que lo que hicieron estaba mal, pero no sabía si eso era posible. Bridget anotó todo lo que dije sin juzgar ni tratar de convencerme de sentirme diferente.
Dijo que mis sentimientos eran válidos, incluso si eran complicados, y que estaba bien querer seguridad sin querer venganza. La audiencia de custodia de emergencia ocurrió esa tarde en una sala pequeña que se sentía más como una sala de conferencias. Solo el juez detrás de su escritorio, abogados de ambos lados, Cristina, Rick, y mis padres con su abogado. No se requería que yo estuviera allí ya que solo era sobre custodia temporal, no el caso completo. Cristina lo grabó en su teléfono para que yo pudiera escuchar lo que pasó después si quería. El abogado de mis padres pasó la mayor parte del tiempo argumentando que CPS estaba persiguiendo a una familia por sus elecciones de educación en casa y valores tradicionales. Seguía diciendo cosas sobre libertad religiosa y derechos parentales, tratando de convertir esto en algo sobre sistemas de creencias en lugar de lo que mis padres realmente nos hicieron. Afirmó que el incidente del aeropuerto fue un malentendido, que habíamos tomado voluntariamente medicamento, y que mis padres estaban siendo responsables al vigilarnos. Dijo que los procedimientos planeados en México eran elecciones cosméticas que muchas familias hacen, como brackets o tratamiento para el acné. Escuchar cómo retorcía todo me hacía sentir loca, como si estuviera describiendo una realidad completamente diferente a la que yo vivía. Era como si hubieran tomado todos los hechos y los hubieran torcido en algo irreconocible. El juez dejó que el abogado terminara, luego empezó a repasar la evidencia. Miró las fotos de nuestras lesiones, las cicatrices de vendaje y las quemaduras químicas y las marcas de inyección. Leyó los correos sobre los planes de cirugía en voz alta, incluyendo las partes sobre extirpación de costillas y alteración de cuerdas vocales. Escuchó el testimonio de Albina sobre los riesgos médicos serios a los que nos enfrentábamos, como algunos de los procedimientos planeados podrían haber causado daño permanente o incluso la muerte. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Ordenó que nos sacaran de la custodia de nuestros padres temporalmente, dijo que solo podrían tener visitas supervisadas en instalaciones aprobadas, y programó una audiencia completa para 3 semanas después. Escuché la grabación en mi cama de hospital y sentí que podía respirar un poco más fácil. Pero también sentí culpa por el alivio, como si estar contenta de estar lejos de mis padres me hiciera una mala hija. Aunque literalmente nos habían drogado y planeado alterar quirúrgicamente nuestros cuerpos sin consentimiento real. Cristina vino a mi habitación después de la audiencia, luciendo cansada pero decidida. Se sentó y explicó la situación de la colocación honestamente. Había encontrado un hogar de acogida que podía tomar a 3 de nosotras juntas, pero no a 4. Me preguntó si una de nosotras estaría dispuesta a ir a un hogar de acogida separado para que las otras 3 pudieran quedarse juntas ya que esa era la mejor opción disponible en este momento. Me ofrecí inmediatamente. Las palabras salieron antes de que siquiera lo pensara. Yo era la mayor. Yo era la que nos había metido en esto al ser atrapada fingiendo dormir en lugar de quedarme inconsciente como mis hermanas. Yo debería ser la que sacrificara. Cristina me miró durante un largo momento, luego preguntó si estaba segura o si solo estaba haciendo lo que pensaba que se suponía que hiciera. Le dije que estaba segura, aunque no lo estaba completamente, porque alguien tenía que tomar la decisión, y debería ser yo. Esa noche, Cristina me lleva a un hogar de acogida a unos 20 minutos de distancia en un vecindario con árboles alineando las calles y casas que se ven todas diferentes entre sí. Una pareja en sus 60 años abre la puerta y se presenta, pero estoy tan cansada que apenas registro sus nombres. Me muestran a una habitación pequeña en el segundo piso con paredes azul pálido y una ventana que da al patio trasero. La mujer abre el armario y me muestra 3 juegos diferentes de pijamas colgando allí, preguntando cuál quiero usar esta noche. Me quedo mirando durante un largo rato porque nunca me habían preguntado para elegir antes. Y finalmente, señalo el del medio con pequeñas flores. Ella sonríe y me deja sola para cambiarme, y noto que la puerta tiene cerradura, pero solo funciona desde adentro. Nadie puede encerrarme. Me siento en la cama después de cambiarme, y la casa está tan silenciosa. Puedo escuchar el reloj tic-tac abajo. Sin la respiración de mis hermanas cerca, el silencio se siente enorme y equivocado, como si algo importante faltara. Pero también se siente más ligero de alguna manera, como si pudiera respirar más profundo sin igualar mi respiración a la de ellas. Me acuesto y subo la manta, y por primera vez en años, me duermo sin escuchar los pasos de mamá en el pasillo o verificar si mis hermanas todavía están allí. A la mañana siguiente, Cristina me recoge y me lleva a mi primera cita de terapia con un hombre llamado Ephraim Johnston, quien tiene una oficina en un edificio del centro. Tiene quizás 40 años con una voz calmada, y no intenta darme la mano cuando entro, solo señala una silla cómoda y se sienta frente a mí.
Explica que vamos a trabajar en metas muy pequeñas y realistas. Cosas como pasar cada día y empezar a averiguar quién soy como persona separada. No promete que me arreglará o me sanará o hará que todo mejore. Solo dice que trabajaremos en afrontamiento y sobrevivir. Eso se siente más honesto que una falsa esperanza y asiento para mostrar que entiendo. Me pregunta qué estoy sintiendo ahora y le digo que no lo sé. Todo está demasiado mezclado para separarlo. Dice que está bien y que trabajaremos en eso también. Aprender a distinguir un sentimiento de otro. Más tarde en la sesión, Cristina se une y discuten planes de reingreso a la escuela, hablando sobre si debería volver a la escuela normal o continuar con educación en casa o intentar clases en línea. Menciono que siempre quise probar el fútbol pero no podía porque Bayelit odiaba los deportes y si una de nosotras hacía algo, todas teníamos que hacerlo. Ephraim anota esto en su cuaderno y dice que podemos explorar eso, pero explica que el momento podría no ser el correcto todavía mientras todo está tan inestable con fechas de corte y ajustes al cuidado de acogida. Me siento decepcionada, pero entiendo lo que quiere decir. Hay demasiado caos ahora para agregar más cosas nuevas. Unos días después, Bridget viene a visitarme al hogar de acogida y me pide que empiece a llevar un diario de recuerdos que sean específicamente míos, no experiencias compartidas con mis hermanas. Quiere que documente cómo se suprimieron nuestras identidades individuales. Escribir momentos que pertenecieran solo a mí. Me siento con el cuaderno en blanco esa noche y trato de pensar en recuerdos que sean solo míos, pero todo está enredado con mis hermanas porque nos obligaban a hacer todo juntas. No puedo recordar la última vez que hice algo sola o tuve un pensamiento que fuera solo mío. Anoto esto y le muestro a Brick la próxima vez que visita. Y ella dice que esa lucha en sí es evidencia de lo que nuestros padres nos hicieron. El hecho de que no pueda encontrar recuerdos individuales prueba cuán completamente borraron nuestros yo separados. Aproximadamente una semana después de que empiezo el diario, Cristina llama con noticias que hacen que mis manos tiemblen. Encontró una familia de acogida dispuesta a tomar a las 4 juntas. Una pareja en sus 50 años que había acogido grupos de hermanos antes y tiene una casa con suficientes habitaciones para todas. Nos mudamos un sábado por la mañana y la mamá de acogida nos muestra a cada una nuestras propias habitaciones, lo cual se siente raro y equivocado al principio. Pero luego escucho la voz de Bayelit a través de la pared y los pasos de Ruby arriba y Hazel tarareando en el baño y el mundo deja de sentirse tan inclinado. Esa noche, todas terminamos durmiendo en el piso de la sala de todos modos porque estar separadas en habitaciones individuales es demasiado rápido. Los padres de acogida no nos obligan a volver a nuestras habitaciones. Solo traen mantas extra y dicen, lo resolveremos a nuestro propio ritmo. Ephraim empieza a venir a la casa 2 veces por semana para sesiones grupales donde trabajamos en lo que él llama práctica de límites. El primer ejercicio es elegir bocadillos de la despensa y todas alcanzamos la misma caja de galletas antes de atraparnos. Ephraim nos hace volver y cada una elegir algo diferente y me toma 10 minutos decidir entre papas fritas y galletas porque sigo mirando lo que mis hermanas eligen. Practicamos elegir diferentes programas de TV y diferentes asientos en la mesa y diferentes horarios para tomar duchas. Suena estúpido y simple, pero mi pecho se aprieta cada vez que hago una elección que no coincide con las de ellas. Ruby elige jugo de uva y yo elijo naranja y Bayelit elige agua y Hazel elige limonada y todas nos quedamos mirando nuestras bebidas diferentes como si hubiéramos hecho algo peligroso. El papá de acogida dice que es la cosa más valiente que ha visto en años. Me inscribo en un clinic de fútbol comunitario que se reúne los martes y jueves por la noche en el parque cerca de nuestra casa. La primera noche aparezco con tacos prestados que no me quedan bien y shorts que son realmente míos, no coincidiendo con nadie. El entrenador me hace pasar por ejercicios básicos y soy terrible en eso, tropezando con el balón y pateándolo en direcciones equivocadas. Pero cuando corro por el campo persiguiendo el balón sin que nadie coincida con mis pasos o mi velocidad, algo en mi pecho se afloja como un nudo deshaciéndose. Soy lenta y torpe y mis pulmones arden, pero es mío. Este aprendizaje torpe pertenece solo a mí. Después del entrenamiento, les envío un mensaje a mis hermanas sobre lo mala que fui. Y ellas responden con emojis riendo, y eso también se siente bien. Poder ser mala en algo sin arrastrarlas conmigo. La hora de música del centro de visita se lleva a cabo los miércoles por la tarde, y Ruby trae su violín por primera vez en meses. Sus manos tiemblan cuando levanta el arco y sus primeras notas son ásperas y fuera de tono. Ya no puede cantar porque su voz todavía está dañada y ronca, pero toca una canción simple de todos modos. Cuando termina,
La supervisora aplaude y nos dice que esto es lo que se ve la sanación realmente. No perfecta ni borrada, sino avanzando de todos modos. Los ojos de Ruby se llenan, pero está sonriendo, y me doy cuenta de que no la había visto sonreír de verdad en años. Tenemos nuestra primera visita supervisada con nuestros padres la semana siguiente en una sala pequeña con cámaras y un monitor sentado en la esquina. Mamá llora en el segundo en que nos ve, y la voz de papá se quiebra cuando dice nuestros nombres. Nos suplican que los perdonemos y dicen que solo querían que fuéramos especiales y amadas. Mamá alcanza mi mano, pero yo me aparto, recordando lo que Prime nos enseñó sobre límites. Les digo que necesitamos que acepten responsabilidad por lo que hicieron antes de que podamos hablar sobre perdón. Violet dice que las cirugías nos habrían lastimado permanentemente. Hazel menciona su columna que todavía le duele todas las mañanas. Ruby toca su garganta donde su voz solía ser fuerte. Las caras de nuestros padres cambian como si no esperaran que nos mantuviéramos firmes o habláramos por nosotras mismas. Papá empieza a discutir, pero el monitor lo corta y dice, nuestro tiempo se acabó. Al salir, me siento culpable y aliviada y triste todo mezclado. 3 días después, Cristina llama con noticias sobre la clínica mexicana. Las autoridades marcaron la información en una base de datos federal, y una investigación está comenzando, lo que significa que otras familias podrían estar protegidas de lo que casi nos pasó. Exhalo este miedo específico que había estado cargando sobre otras chicas terminando en esa mesa de cirugía, otras hermanas siendo cortadas para coincidir. No arregla lo que nos pasó, pero significa algo que tal vez lo detuvimos para alguien más. 4 meses después de la intervención en el aeropuerto, estamos sentadas alrededor de la mesa de la cena de la familia de acogida comiendo tacos que cada una hicimos de manera diferente. Hazel menciona que está pensando en cortarse el cabello más corto, como realmente corto, tal vez incluso rapado en los lados. Ruby dice que quiere dejar crecer el suyo más largo, más allá de sus hombros por primera vez desde que era pequeña. Violet quiere probar un color completamente diferente, tal vez rojo o morado, algo que no se vea como el resto de nosotras en absoluto. Nos miramos y empezamos a reír porque estamos eligiendo looks diferentes a propósito, reclamando nuestras propias caras de vuelta a una decisión a la vez. La mamá de acogida se ofrece a llevarnos al salón el sábado, y pasamos 1 hora mirando fotos en su teléfono de diferentes estilos de cabello, cada una eligiendo algo totalmente separado. La audiencia final de custodia ocurre en una mañana fría de noviembre. El juez revisa toda la evidencia otra vez y escucha informes actualizados de Cristina y Ephraim y nuestros doctores. Concede la tutela a largo plazo al Estado con nuestra familia de acogida como colocación permanente. Ordena planes educativos individualizados para cada una y atención médica y terapias separadas. Emite una orden que prohíbe a nuestros padres cualquier decisión sobre modificación corporal o procedimientos médicos para nosotras. No es un final de cuento de hadas donde todo se arregla y todos son felices. Pero es seguridad real con protección legal detrás, y eso importa más que la perfección. 5 meses después de que todo cambió, entro a la farmacia por mí misma para comprar toallas sanitarias. No las escondo debajo de otros artículos ni finjo que las estoy comprando para alguien más. La cajera las registra como si fuera normal, porque lo es normal. Les envío un mensaje a mis hermanas sobre un meme tonto de calambres menstruales de camino a casa y responden en diferentes momentos con diferentes reacciones. Esa tarde en la oficina de Prime, admito que el camino por delante todavía es largo y difícil. Le cuento sobre las pesadillas donde me despierto pensando que todavía estoy en esa van rumbo al aeropuerto. Menciono como a veces todavía alcanzo las mismas cosas que mis hermanas eligen sin pensar. Pero también le digo que no nos obligarán a tener cuerpos idénticos nunca más. Estamos aprendiendo a ser 4 personas separadas que eligen amarse. Y eso es más difícil y mejor y más real que cualquier cosa que teníamos antes. Y esa es mi versión. La parte divertida es siempre escuchar la tuya porque detectas cosas que yo no vi. Comparte tu opinión en los comentarios. Marca de verificación gruesa blanca listo. Todo el texto está ahora en español sin que se haya cambiado, omitido ni agregado ninguna palabra.